voy a estar conversando con ustedes hoy, entregándoles información acerca de los principios de flujo, principios que fueron compilados o diría eh, articulados por el doctor Goldratt en un artículo del año 2008 publicado en Diamond Press en Japón. Y la idea es que a partir de estos principios de flujo, pues discutir algunos elementos fundamentales de la perspectiva con la que vemos las operaciones y cómo hacerlas más rápidas, flexibles y confiables. En ese proceso voy a compartir algunos conceptos que provienen de entender aquellos principios de flujo desarrollados primero o utilizados, si se quiere, por Ford, después por el doctor Ono, creador del sistema TPS de Toyota, y finalmente por el doctor Goldratt para proponer un modelo, un sistema de gestión de las operaciones que nos permita alcanzar estos altos niveles de productividad. Pues muy bien, entonces antes de comenzar permítanme compartir de alguna manera la respuesta a una pregunta fundamental antes de comenzar este tópico. La pregunta fundamental que quiero responder es ¿por qué? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué debemos, eh, si se quiere, intervenir o tratar de entender mejor cómo estamos gestionando nuestras operaciones? Partimos de unos supuestos de que la realidad hoy en día hace que sea más relevante aún saber gestionar bien las operaciones y hacerlo de manera que tengamos un flujo mucho más efectivo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la realidad que se nos presenta? Pues hay cuatro supuestos fundamentales, seguramente hay muchos más, pero estos son los que pensamos que tiene importancia compartir en este momento. Lo primero es que las operaciones, como la mayoría de las compañías, de las organizaciones, están sujetas a complejidad, a incertidumbre y conflictos. Complejidad entendido desde el punto de vista del número de componentes que se requieren, es decir, sabemos que en un sistema, un sistema operativo, en una organización, el resultado es producto no solamente del funcionamiento de cada persona y de cada departamento, de cada función, valga la redundancia, sino que depende fundamentalmente de las interacciones entre estas partes. Por lo tanto, la complejidad debe permitirnos esbozar, entender que hablamos no solamente de cada componente, sino de las interacciones entre ellos. Y obviamente estando sujetos a la realidad. Como están sujetos a la realidad, están sujetos a la incertidumbre debido a que las cosas que ocurren dentro de un marco de probabilidades, de un marco de comportamiento de nuestro mejor entendimiento. Sin embargo, pues claramente sabemos que existe un cierto elemento que no podemos predecir, que no podemos predeterminar de cómo van a ocurrir las cosas. La manifestación más común estándar de esta incertidumbre es lo que llamamos variabilidad. Y por último, los conflictos. Los conflictos aparecen porque tenemos perspectivas diferentes, porque tenemos cristales con los que vemos la realidad y eso muchas veces nos llevan a tener criterios distintos de qué es lo que se debe hacer o cómo se debe enfrentar una situación particular y esos conflictos generalmente se manifiestan como requerimientos contradictorios a, o acciones contradictorias más bien para satisfacer requerimientos del sistema. Más adelante es posible que tengamos la oportunidad de darles un ejemplo muy simple. Cuando esto es así, pues la conclusión es que no es fácil. Y debido a que no es fácil es que necesitamos gerentes. ¿Sí? Las cosas no ocurren por sí solas. Entonces, como no es fácil, necesitamos mirar qué hacer para hacerlo mejor. La otra condición de la realidad es que la competencia es cada día más abundante, fuerte. El mundo globalizado, interconectado, no solamente nos permite tener información en tiempo real, sino que espero que si hiciéramos una encuesta, cada uno de ustedes estaría de acuerdo conmigo en que efectivamente la competencia se hace cada día más fuerte y complicada. No nos encontramos en cada espacio donde estamos operando.
Por lo tanto, se requiere que seamos cada vez mejor. El tercer elemento es que los clientes tienen cada vez menos paciencia y tienen alternativas disponibles, ¿sí? Eh, el grado de oferta que tenemos hoy en día y el grado de acceso a las cosas y el desarrollo tecnológico claramente hacen que si queremos diferenciarnos, pues obviamente tenemos que tener la capacidad de entregarle al mercado lo que quiere y cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Y eso hace nuevamente que aumente el impacto de la complejidad, la incertidumbre y los conflictos en nuestra capacidad de responder ante esa demanda. Y por último, como sabemos que todas las compañías están participando de su realidad, no están quietas, no son ignorantes de lo difícil que están las cosas, pues la mayoría de las compañías tienen programas donde están continuamente tratando de mejorar, optimizar sus procesos, optimizar la forma como hacen las cosas, proceso de mejora continua. Sin embargo, donde ustedes vayan, donde ustedes miren y pregunten, observen, van a encontrar que la mayoría de esos proyectos que se acometen hoy en gran número, más de 100 proyectos, 200 proyectos, a veces 400 proyectos relacionados con iniciativas de mejora o de Kaizen en las compañías y específicamente en las operaciones, nos encontramos con que tienen retornos decrecientes. Eso lo que quiere decir es que estamos luchando por optimizar dentro de un mismo paradigma y probablemente los beneficios, los frutos de esa optimización son cada vez más pequeños. Y el impacto sobre el bottom line, pues no necesariamente está siendo de la magnitud que uno desea. Siendo estas las condiciones, pues permítame entonces hablar de qué es lo que esperamos compartir en este rato que estamos juntos. ¿Sí? Como objetivos tenemos igual 4 elementos que queremos entregar. El primero es compartir una forma que consideramos más simple de gestionar la operación. ¿Sí? El segundo es mostrar cómo se puede mejorar el desempeño en muy corto tiempo de las operaciones en forma general. El tercero, debido a que vamos a aplicar unos principios de flujo que parten de retar paradigmas fundamentales, pues queremos destacar cuáles son esos paradigmas comúnmente aceptados y que nosotros consideramos a la luz de estos principios de flujo y la metodología de teoría de restricciones como erróneos y que deben ser sustituidos. Y por último, como es requerido para los elementos pues, de ver para creer, queremos proveer un par de ejemplos para validar que lo que estamos diciendo tiene sentido y cómo resulta esto en la realidad. Y también para que tengan la noción de que no solamente es más sencillo, sino que además es relativamente, yo diría relativamente rápido con respecto a lo que uno espera para generar la mejora en una operación particular. Pues bien, teniendo estos objetivos, permítame entonces adentrarme en materia y quisiera empezar por un aspecto fundamental, que es definir el sistema de estudio. En este caso particular, lo que estamos mirando es un proceso, un flujo, donde hay varias operaciones que tienen la responsabilidad de entregar el producto de su trabajo a las operaciones siguientes y podemos determinar un flujo que está ejemplificado con las flechas. En este caso particular, pues podemos incluir las consideraciones que este flujo, este sistema de estudio parte de los proveedores de quienes recibimos la fuente de inventario o materia prima para ser procesado y ser convertido en ventas a través de la interacción con los clientes. Obviamente en esa manera de ejemplificar el flujo de un proceso, una operación de 4 flechas, obviamente existe la complejidad que hablábamos antes y en este caso lo que nos interesa es acotar esa complejidad de las organizaciones, limitar ese espectro a lo que denominamos las organizaciones que producen por pedido o para pedido, es decir, make to order. Por eso las siglas MTO en nuestro diagrama. ¿Sí? Dentro de la compañía, obviamente, esas operaciones constan no solamente específicamente de lo que llamamos producción, es decir, donde tenemos la maquinaria, los operadores, el piso de planta, sino que hay otra serie de funciones que participan de ese proceso que también son parte de las operaciones regulares
de la compañía y los principios aplican tanto a estas como a específicamente el área productiva. Hablamos de recepción, logística, compra, ingeniería, etcétera. Todas estas funciones de soporte que además o claves que participan dentro del proceso general de la compañía y que son responsables como un todo del resultado final. Pues bien, entendiendo eso, permítame entonces hablar del primer elemento fundamental que tiene que ver con el entender que todo flujo productivo tiene al menos una restricción. Este es el concepto fundamental que esbozó el doctor Goldratt y que fue una de sus contribuciones, considero yo una de sus contribuciones claves al desarrollo del entendimiento de las operaciones y de la producción. ¿Qué significa restricción? Pues usando la analogía de la cadena, simplemente es que todas las funciones y operaciones dentro de una organización son como eslabones interconectados entre sí y obviamente el elemento que define qué tan buena es esa organización es la resistencia, como la función global que debe proveer esa cadena. Ahora siempre hacemos la pregunta, ¿por dónde se rompe la cadena? Si aplicamos y templamos esa cadena, esperamos que se rompa ¿por dónde? Pues sí, efectivamente, esperamos que se rompa por el eslabón más débil. Ahora, decir eso tiene una serie de implicaciones. No me voy a extender mucho, a pesar de que es muy difícil para mí no extenderme, pero voy a tratar de no extenderme mucho. El decir que existe un eslabón débil o el más débil, por ahí se rompe la cadena, tiene una serie de implicaciones. Las implicaciones fundamentales, lo que me interesa es hacer una conexión con la derivación que esta analogía nos permite hacer para llegar a la primera herramienta práctica para empezar a entender cómo gestionar las organizaciones o las operaciones específicamente. Y es lo que denominamos los 5 pasos de enfoque o de focalización que definió el doctor Goldratt y que los compartió en su novela Éxito de publicación del área de negocios que se denomina La Meta, publicada por allá del año 84. Sigue siendo muy relevante y nos permite entender los flujos productivos. Si eso es así, si la restricción es equivalente al eslabón más débil, significa que toda la resistencia de la cadena está determinada por la resistencia máxima que pueda proveer este eslabón más débil. Si hago el paralelo a las operaciones, significa que la capacidad máxima de un flujo productivo está determinado por la capacidad que posee el eslabón más débil, o en este caso, el recurso de capacidad restringida o limitada, que es lo que denominamos la restricción. Y fíjense que la propiedad de la restricción es que si eso es correcto, quiere decir que determina el máximo flujo productivo de toda la cadena productiva de toda la operación en este caso particular. Y cuando uno está hablando de mejorar la operación, entonces uno empieza a cuestionar si una mejora en cualquier lugar distinto al eslabón débil va a producir o no los resultados que uno espera. Piénsalo desde ese punto de vista. Si uno sabe que existe una restricción, la conoce y está tratando de mejorar el desempeño de toda la cadena, ¿qué esperaría de llevar a cabo una iniciativa de mejora en un lugar que no es el eslabón más débil? Si es un eslabón que ya es suficientemente robusto. La expectativa es que no va a cambiar para nada la resistencia de la cadena, va a seguir dependiendo de la resistencia del eslabón más débil. Entonces, en ese caso, el paralelo es que la inversión de tiempo, esfuerzo y a veces hasta dinero para generar mejoras en un lugar distinto a la restricción, que ya tiene capacidad excedente o que ya contribuye con un excedente de potencial o es capaz de generar flujos mucho más rápido que la restricción, entonces esa inversión, esa mejora puede ser un desperdicio. ¿Okay? Bien, entonces mirando y entendiendo que este eslabón débil determina la resistencia de toda la cadena, pues para mejorar las cadenas en general, las operaciones, tenemos los 5 pasos de enfoque. Lo primero que debemos hacer es identificar, por supuesto debemos saber dónde está, cuál es. En segundo lugar, debemos explotar. Y este paso a veces no necesariamente es intuitivo para las personas. Cuando hablamos de explotar,
significa que antes de ir a invertir, que es tener más capacidad del recurso restrictivo o la restricción, lo que debemos hacer es asegurarnos que la capacidad que tenemos actualmente disponible de ese recurso está siendo utilizada al máximo. Es decir, que la utilización, la eficiencia, tiene mucho sentido cuando hablamos de la restricción. El recurso restrictivo que determina el máximo flujo, la capacidad máxima disponible de toda la cadena de la operación, debe ser utilizado o debe ser eficientemente utilizado o debe ser explotado. Es decir, que lo que queremos con el segundo paso es no desperdiciar capacidad que tenemos disponible. Todas las iniciativas de mejora de Six Sigma, de Lean y de mejora de procesos, SMED, lo que ustedes quieran, en la restricción, cuando la restricción determina el máximo flujo posible, tiene mucho sentido porque estamos revelando, estamos extrayéndole capacidad que de otra manera está siendo no bien utilizada o desperdiciada o no está disponible. ¿Okay? Entonces, explotar es no desperdiciar la capacidad que ya tenemos disponible del recurso de capacidad restringida. Una vez que hemos explotado, tenemos que hacer otra cosa que es importantísima, que es de las cosas más difíciles de hacer, generalmente, que es subordinar todo lo demás a la decisión anterior. Es decir, no solamente basta con entender qué es lo que debe hacer el recurso restrictivo, sino ahora debemos decidir qué es lo que debe hacer el resto del sistema, el resto de la operación, el resto de la maquinaria, de las operaciones, de las funciones. ¿Sí? Si vamos a decir que efectivamente la operación, la cadena funciona de acuerdo a la capacidad del recurso restrictivo, la restricción, lo que no queremos es que el resto de los recursos, por definición, que tienen más capacidad, más velocidad, funcionen por encima de lo que la restricción puede operar, procesar. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de operar por encima de la velocidad máxima que puede dar la restricción? Piénselo, dentro de un rato más lo vamos a conversar cuando estemos mirando en detalle otros elementos. Una vez que tenemos el sistema identificada la restricción, tenemos claro cómo vamos a explotar, es decir, el decidir qué acciones, qué reglas vamos a seguir para sacarle el máximo provecho a la restricción y el resto del sistema se subordina, es decir, trabaja a la máxima velocidad que puede proveer la restricción. Entonces viene el cuarto paso, que es elevar la restricción del sistema. Solamente en el cuarto paso estamos hablando de invertir más dinero para obtener más capacidad de la restricción o una maquinaria adicional o un turno adicional o algún complemento que nos permita poder tener a la restricción operando más rápido o mucho más tiempo. ¿Ok? O más capacidad por minuto, por decir. Entonces, el cuarto paso, elevar, significa aquí el compromiso ya de obtener más capacidad de la restricción. Y si hacemos esto continuamente, tenemos que tener cuidado porque entonces el quinto paso describe la advertencia, que si seguimos elevando la capacidad continuamente de la restricción, podemos llegar a un punto donde esa capacidad ahora es superior a la que se requería o superior a la de otra operación, otra maquinaria, otra función, y ahora ya dejó de ser la restricción. Es decir, rompimos la restricción y la restricción saltó a otro lado. Entonces, la sugerencia tradicional que existe en el proceso es volver al paso 1, es decir, ahora cuál es la nueva restricción. ¿Okay? La advertencia es que hay que tener cuidado con la inercia. La inercia son las reglas que establecemos de cómo vamos a operar. Si la realidad cambia, la restricción ha cambiado de lugar o tenemos que prestarle atención a otro elemento, pues necesitamos asegurarnos que las reglas que pusimos, cuáles son las que debemos cambiar para que el sistema continúe operando a su máxima efectividad y productividad. Bien, ahora, fíjense que hablamos de la utilización, de sacarle provecho a la restricción. Sin embargo, hoy en día está claro que uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de las operaciones es asegurar que tenemos operaciones eficientes. ¿Sí? Y lo que quiero hacer es, con una demostración relativamente rápida, mostrarles nuestra perspectiva de que cuando hablamos de eficiencia no tiene sentido hablar de la eficiencia de cada uno de los recursos, sino que tenemos que hablar de la eficiencia de toda la operación o de todo el flujo productivo
o de toda la organización. ¿Por qué es eso? Pues lo primero que quiero hacer es con este flujo genérico que les estamos presentando, ¿sí? Unas 5 operaciones que son eventos dependientes entre sí. Hay una dirección de flujo descrita, es decir, de izquierda a derecha es cómo se mueve el proceso. La pregunta que queremos hacer es, ¿qué pasa si queremos hacer funcionar por lo menos? No hablemos de hacer funcionar eficientemente toda la línea o toda la operación. Tratemos de hacer funcionar un solo recurso al 100%. ¿Sí? Entonces, lo que estamos tratando de preguntarnos es cuántos recursos podemos realmente utilizar al máximo. Entonces, para partir a responder esa pregunta, hagámoslo con uno solo, primero. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues acuérdense que otro elemento fundamental de esta operación genérica es que está inserta en la realidad. Esto funciona en la realidad. Y como funciona en la realidad, ¿qué existe? Pues la variabilidad, y esa variabilidad, el ejemplo más crudo que tenemos es lo que denominamos Murphy. ¿Sí? Entonces, simplemente les voy a proveer un ejemplo de lo que nosotros pensamos es Murphy para alinearnos en el contexto. ¿Sí? Murphy generalmente sabemos que se dice es cuando aquello que puede suceder y ocurrir y dejar que las cosas ocurran mal o algo suceda que es negativo, ¿sí? Pues precisamente cuando sea el peor momento de que esto ocurra es cuando va a ocurrir. Eh, Algunas derivadas de la ley de Murphy, pues simplemente para compartir el concepto, las cosas importantes son siempre simples y lo simple siempre es muy difícil. ¿Ya? Y lo que quiero es que entiendan que lo que estamos tratando de buscar es una manera simple de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, Murphy está siempre a la espera y la pregunta es, listo, si queremos utilizar un recurso al 100%, pues una de las cosas que debemos considerar es que Murphy va a golpear. Entonces la pregunta es, si Murphy golpea esta operación aguas arriba, es decir, en los recursos que le proveen a el recurso marcado con la X, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se detiene el flujo y vamos a perder capacidad o tiempo disponible de este recurso. Es decir, no lo vamos a utilizar al 100%. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que el recurso lo podemos utilizar al 100%? Pues obviamente, si estamos lidiando con Murphy, tenemos que encontrar la manera de que ese recurso no se detenga, así Murphy pegue. Si Murphy pega, entonces lo que necesitamos hacer es colocar un banco de trabajo. Es decir, un inventario. No nos va a salir gratis esa solución. Es decir, vamos a tener que colocar inventario que nos proteja de manera que cuando Murphy pega, ahora nuestro recurso seleccionado para ser utilizado al 100% puede continuar operando independientemente que el resto de la línea aguas arriba haya quedado detenida o esté experimentando un percance. Fantástico, ahora nuestro recurso puede continuar operando el 100% del tiempo. La pregunta es, ahora, ¿qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa si Murphy vuelve a pegar en otro de los recursos? ¿Qué debemos hacer para que ese recurso continúe trabajando al 100%? Si tenemos el banco de trabajo, ahora, ¿qué sucede? Cuando nuestro recurso está utilizándolo, pues el banco de trabajo se va disminuyendo, va siendo consumido. Entonces, antes de que Murphy vuelva a pegarnos otra vez o la variabilidad nos afecte, debemos ser capaces de ese banco, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Reconstruirlo. Y si estamos diciendo que este recurso que hemos seleccionado, por decirlo, es la restricción, ¿sí? Entonces la pregunta es qué capacidad tenemos que tener para poder no solamente alimentar a ese recurso que queremos hacer funcionar al 100%, sino que además seamos capaces de a la misma vez reconstruir el banco entre los eventos de Murphy, ¿sí? A suficiente velocidad. Eso lo que quiere decir, mis queridos amigos y amigas, es que estamos en la siguiente situación. Si decimos que este recurso tiene una capacidad de 100, ¿sí? La única forma de que podemos alimentarlo a esa velocidad y además poder reconstruir el banco de trabajo cuando Murphy nos pega o aparece en la operación,
La única forma de poderlo hacer es que el resto de los recursos tengan capacidad superior, una capacidad de sprint, de responder más rápido que lo que hace el recurso que queremos utilizar al 100%. Por lo tanto, el resto de los recursos deben tener una capacidad superior. ¿Cuánto? Bueno, en nuestra experiencia usualmente decimos que como mínimo debe ser 10%. Ojalá más del 20% y de ahí en adelante. Eso es lo que va a permitir que el banco de trabajo siempre esté realimentado y esté disponible para que el recurso esté utilizado al 100%. ¿Qué podemos concluir de este ejercicio? ¿Sí? Primero, que en una línea de flujo solo es posible explotar al 100% un solo recurso. Y sigue que es el recurso de capacidad restringida o limitada, la restricción. Y que los demás recursos deben tener capacidad excedente suficiente. Esta capacidad excedente no es un desperdicio ni es una capacidad que debe considerarse ociosa, sino que la denominamos capacidad protectiva. ¿Por qué? Porque es la capacidad que está disponible para atender y lidiar con la variabilidad inherente al proceso y obviamente a Murphy. Eso es lo que nos permite tener capacidad suficiente de manera que el recurso más eficiente que tenemos que tener, que es la restricción que determina la máxima velocidad de todo el proceso, siempre esté disponible y nos permita responder a la demanda del mercado. Muy bien. Veamos otro elemento que es importante porque estamos considerando una operación donde los recursos son interdependientes o son dependientes entre sí. Y en el flujo de las operaciones, otra de las cosas que normalmente queremos considerar, porque fíjense que hablábamos de los 5 pasos de focalización y hablamos qué pasa cuando resolvemos un cuello botella. Pues normalmente muchas de las compañías piensan que al ir manejando los cuellos de botella, lo que van haciendo es irlos eliminando y eso los va a llevar a un mejor estado de funcionamiento. Probablemente es un ciclo donde van a estar invirtiendo y eliminando cuellos de botella que les va a ir aumentando la capacidad. Pero eso no necesariamente es la mejor solución o la mejor manera de operar dependiendo de la situación particular en la que esté la compañía. ¿A qué me refiero? Si yo voy continuamente eliminando las restricciones o los cuellos de botella, lo que estoy tratando de hacer es alcanzar una situación donde la capacidad en toda la línea está balanceada. Y esto se presume que es la situación ideal, que el balanceo de la capacidad es lo que me va a dar el máximo flujo en una línea. ¿Sí? Por ejemplo, en la película La Meta, el doctor Jonah le pregunta a Alex Rogo que si tiene varios recursos con una capacidad promedio de 10, ¿cuánto es lo que va a producir al final de esa línea? ¿Sí? Y normalmente la respuesta de Alex coincide con la respuesta que uno recibe comúnmente. Dice, pues en promedio debería ser capaz de producir 10. Lo que estamos diciendo es que cuando las capacidades están balanceadas, eso no ocurre nunca. ¿Por qué? Porque fíjense que cada una de las operaciones está sujeto a variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues algunas veces la operación va a estar totalmente parada o porque no tenga trabajo porque está echada a perder, ¿cierto? O no hay operario. Ponga usted la razón que sea, ¿sí? O está en mantenimiento. Otras veces va a estar produciendo por encima del promedio, ¿sí? Va a estar en su pico máximo de productividad, alineado con la capacidad máxima que, por ejemplo, reporta el fabricante. Pero en general, en la medida que registramos esas ocurrencias en el tiempo, lo que nos vamos a encontrar que se comporta más o menos una curva que denominamos la curva normal, ¿sí? Donde hay un promedio que va a estar alrededor de 10 y eso significa inmediatamente que tenemos un 50% de probabilidad de estar por debajo del promedio y un 50% de probabilidad de estar por encima del promedio. Y ahora bien, recuérdense que estos son recursos dependientes entre sí. ¿Eso qué significa? Pues entonces significa que para que esta línea pueda producir 10, ¿sí? Tiene que asegurarse que cada uno de los recursos está produciendo el promedio o más. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando cada uno de los recursos está alineado con los demás en su probabilidad de alta, es decir, que todos están produciendo por encima del promedio de 10, ¿cierto? Y eso significa que necesitamos una capacidad total de 10 en una proporción de 0.5, 50% elevado a la 6 por el número de recursos.
Eso significa que esta ocurrencia va a estar presente en el 1.56% de las veces. Es decir, en un año corresponde a menos de 4 días. ¿Sí? Esa sincronización o la probabilidad de sincronizar en ese ritmo continuo, en la operación en alta para toda esta línea, la probabilidad es extremadamente baja. Por lo tanto, ¿sí? Lo que quiere decir que el balanceo de la capacidad no debe ser el objetivo a lograr. Eso no va a dar el máximo flujo. Lo que queremos es que la línea esté protegida contra la variabilidad, contra Murphy y que a la vez sea capaz de darnos el máximo flujo posible. Para poder entregar eso, si le pedimos a todos los recursos que trabajen a su máxima capacidad, tendremos exceso de trabajo en proceso, WIP. ¿Sí? Ese WIP se acumula generalmente detrás de los recursos de capacidad restringida y mientras más alto es, el efecto negativo que tiene es que afecta la velocidad y el tiempo total de entrega o de producción. ¿Por qué? Porque las colas se van generando y mientras más colas, más largo es el tiempo de respuesta de la operación. Ya sabemos que el exceso de inventario en proceso desperdicia capacidad, por lo tanto, la productividad va a ser mucho menor de la esperada. La máxima utilización de todos los recursos desperdicia capacidad. Y por último, para la eficiencia de todas las líneas, muchos recursos deben operar por debajo de su eficiencia máxima. ¿Okay? Esto ya lo decía el doctor Deming. El funcionamiento óptimo del sistema requiere el funcionamiento subóptimo de algunos subsistemas. Muy bien, si tenemos esto en consideración, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar con la aplicación de los principios de flujo? ¿Sí? En este sentido, lo que quiero es que vean que ya en el año 84 el doctor Goldratt decía, no se trata del balanceo de la capacidad, sino de balancear el flujo. Es decir, cómo asegurar la máxima tasa posible de productividad de toda la línea y eso obviamente depende de la tasa de productividad que tenga el recurso de capacidad restringida o la restricción, como hemos denominado. ¿Sí? En la meta, en el capítulo 18, en el año 84, Jonah le comenta a Alex Rogo, sí, pero como probablemente ya sabrán, no debe balancearse la capacidad con la demanda. Lo que hay que balancear es el flujo de producto con la demanda del mercado. Esta, de hecho, es la primera de las 9 reglas que expresan las relaciones entre los cuellos de botella y los recursos no cuello de botella y la manera de administrar su planta. Permítanme repetirlo, hay que balancear el flujo, no la capacidad. Muy bien, los detalles más específicos y el análisis de cómo los principios de flujo están relacionados con el balanceo de el flujo y no la capacidad con respecto a la demanda y con ejemplos específicos de cómo encarar esta situación. El doctor Goldratt, como les había mencionado antes, lo escribió en detalle con todo el análisis de la lógica que hay detrás en el artículo sobre hombros de gigantes publicado en el 2008. Nosotros lo tenemos disponible en nuestro sitio web, está para que ustedes lo puedan bajar. Les recomiendo que lo lean para que entiendan entonces y aprendan en más detalle esto que estamos hablando de manera resumida. Muy bien, entonces permítanme entrar ahora entendiendo estos dos elementos que hemos revisado acerca de cómo maximizar la utilización de la operación completa o maximizar el flujo. ¿Sí? Hablemos de los conceptos de flujo que provienen de este artículo donde el doctor Gordas los articula de manera explícita. Primero hablemos de Ford, ¿sí? Ford, sabemos que sus logros y su contribución al mundo de las operaciones es significativo con el desarrollo de la línea de ensamble, la línea continua de ensamble. Ahora fíjense que hay un elemento fundamental, claramente Ford en el desarrollo de esta nueva manera de producir trae unas consecuencias particulares y además muy beneficiosas. Ford fue capaz de tener un tiempo de respuesta desde la extracción del mineral de hierro hasta que el vehículo estaba listo para montarse en el tren y ser despachado de aproximadamente unas 81 horas. ¿Sí? Esto, pues obviamente no se ha vuelto a repetir nunca más en la historia. El otro elemento fundamental es que
Ford, a través de la línea de ensamble, tenía un mecanismo para asegurar que podía identificar dónde había que tomar acción para asegurar el flujo continuo, y también un mecanismo que le impidiera continuamente estar produciendo aquello que no estaba siendo demandado. Entonces, cuando hablamos de Ford, ¿cuáles son los conceptos principales? Pues primero, flujo significa que los inventarios en la operación se mueven. Ahora, si esos inventarios se mueven, cuando dejan de moverse, el inventario se acumula. Y este es el insight, ¿sí? El entendimiento que utilizó Ford para establecer cómo iba a operar su línea de ensamble. Es decir, como la acumulación del inventario ocupa espacio, entonces una forma intuitiva de mejorar el flujo es limitar el espacio permitido o disponible para acumular ese inventario, ¿sí? Y para mejorar el flujo, Ford limitó el espacio asignado para el inventario en proceso entre dos centros de trabajo. Es decir, cada dos centros de trabajo había un inventario intermedio que el espacio que estaba asignado, ahí es donde quedaba colocado. Si el inventario estaba ahí y ese inventario dejaba de moverse, inmediatamente detenía el resto de la línea aguas arriba. Y al detener la línea, inmediatamente señalaba que había un problema que había que ser atendido. Pero para esa señal lo que está diciendo es, si este problema no se resuelve, la línea no va a continuar produciendo hasta que no se resuelva. Fíjense que está evitando producir de más hasta que ese problema no desaparezca o se entienda de dónde proviene. Y de esa forma garantizar el flujo más rápido posible, ¿okay? Con un proceso continuo de estar mejorando, si se quiere, la capacidad de estar moviendo el inventario. Ahora, si miramos el ambiente de Ford, obviamente no son las mismas condiciones de ONO ni las mismas condiciones que estamos tratando de esbozar o cumplir con respecto a cómo funciona el mercado hoy en día. Si miramos el sistema de producción de Ford, pues obviamente tiene las características, era un solo SKU, artículo, referencia. Recuerden que Ford quería masificar y darle la oportunidad que todo el mundo tuviese un carro. Es decir, si usted quiere un carro, cómo no, yo se lo doy mientras sea negro y Forte, ¿no? Por lo tanto, podía producir en gran volumen, es decir, que podía tener líneas de producción dedicadas a un solo SKU, y obviamente la vida en el mercado era lo suficientemente larga, como mínimo de un año, para que el producto no sufriera cambio significativo. Eso lo que quiere decir es que la estabilidad que viene con la demanda le permitía a Ford, número uno, tener líneas dedicadas, y segundo, pues más o menos tener una idea de la carga que se estaba colocando sobre sus recursos, lo que justificaba nuevamente líneas dedicadas a ese solo producto. En el caso de ONO, ONO tiene enfrente una realidad de mercado diferente. El sistema de producción de Toyota ahora requiere una mezcla de SKU, ¿sí? Modelos distintos, carros distintos. Sin embargo, continúa cada uno siendo relativamente de bajo volumen por cada referencia, a pesar de que hay demanda estable por cada artículo. Y adicionalmente a eso, piensen que en la industria automotriz los modelos no cambian sino de año a año, y aunque cambien de año a año, las diferencias entre todos los componentes y sistemas de suspensión, transmisión, motor, etcétera, no son significativas de año a año. Esos cambios en los programas, digamos, de suspensión, transmisión, motor, carrocería, etcétera, se hacen con periodos mucho más largos. Eso quiere decir que hay una demanda, hay un cierto grado de estabilidad. Adicionalmente, Toyota estableció procesos mediante los cuales controla cómo se van liberando, se van recibiendo las órdenes de compra, de manera de poder de esa forma programar mucho mejor la producción y no tener que generar una cantidad de cambios demasiado grande, a pesar de que por el mismo hecho el sistema demandaba la capacidad de hacer referencias a artículos distintos. ONO y su gente en Toyota desarrollaron pues lo que conocemos hoy en día como SMED, la la forma de analizar los tiempos de cambio o de preparación de las líneas para hacerlo en unos pocos minutos. ¿Okay? ¿Qué fue lo que utilizó el doctor Ono para controlar el flujo y evitar que se produjera aquello que no estaba siendo demandado hasta que se resolviera el problema? Pues en lugar de usar espacio, el doctor Ono usó inventario, es decir, lo que conocemos como el sistema Kanban, las tarjetas o contenedores que tienen
todas las piezas y ese inventario está ubicado entre dos operaciones. De manera que cuando una operación toma un contenedor o la tarjeta Kanban, en ese momento se mueve cuando el inventario va a ser procesado para su reposición. Es decir, que esa sincronía, esa cadencia que existe en la línea es lo que va a ir determinando el máximo flujo posible. Nosotros pensamos que de manera equivocada lo que hoy se denomina como Lean, que proviene de la extracción de los conocimientos de Toyota, se malentiende el hecho de que la mejor forma de operar debe ser con flujo unitario, es decir, One Piece Flow. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver cuando discuto un poco el tema de las condiciones de mercado que se trata de satisfacer con la solución de teoría de restricción o la del doctor Goldratt. ¿Cuál es el sistema de producción Goldratt? Pues estamos hablando ahora no solamente de mezcla de SKU, sino una gran mezcla de SKUs. Piensen ustedes en la industria cosmética, en la industria del vestido, del calzado, donde el número de SKU se multiplica órdenes de magnitud con respecto a lo que ocurre en un carro, a pesar de que un carro tiene miles y miles y millones de opciones distintas y componentes. Sin embargo, es una cuestión de ensamble, pero al final la distinta gama de productos que se ofrece al consumidor, pues en el consumo masivo, por ejemplo, o en la moda, estamos hablando de una gran mezcla de SKU. Las consecuencias de volumen bajo por cada SKU son inclusive hasta más importantes. Y el otro elemento que añade a la complejidad de que se tiene que manejar es una demanda fluctuante por SKU. ¿Sí? Ya la demanda no es estable y es muy difícil hacerla estable, sino que está sujeta a la realidad de lo que pasa en el punto de ventas y de ahí atrás a la cadena de suministro. Entonces, ¿cuáles son el denominador común? Pues estos 4 principios de flujo, de los cuales me voy a concentrar fundamentalmente en el primero porque es la base, es la fundación de todo el edificio que tiene que ver con flujo, y después vamos a ir a trabajar específicamente sobre el principio número 2. ¿Cuáles son estos principios de flujo? Mejorar el flujo o el tiempo de respuesta, ¿sí? Equivalentemente el tiempo que se tarda desde que se recibe una orden hasta que la recibe el cliente, es un objetivo primario de las operaciones. Mejor flujo, tiempos más cortos. Ese es el objetivo primario, ¿sí? Ahora, para que este objetivo se pueda cumplir, debe traducirse en un mecanismo práctico que guía las operaciones cuando no producir, es decir, evitar la sobreproducción. Recuerden que Ford utilizó el espacio y eso fue lo que le dio la posibilidad de asegurar que siempre, constantemente, las operaciones tenían un indicador y además estaban protegidas de no producir algo que nadie necesitaba. Tenía que resolverse. En el caso de Ono en Toyota, lo hizo con el inventario, el Kanban. El sistema de producción Goldratt lo que propone es utilizar el mecanismo basado en el tiempo. Tiempo porque es un sistema extremadamente de sentido común. El tiempo es lo que utilizamos tradicionalmente, es muy sencillo, muy simple de entender y comprender. Lo que necesitamos es asegurar que existe un mecanismo claro de cómo se controla la producción, una operación basado en el tiempo en lugar de inventario físico. Pero lo que queremos lograr es precisamente evitar la sobreproducción y un mecanismo que nos señale cuando el inventario se está moviendo o no y que guía las operaciones en esa sincronización que se requiere para que el inventario se mueva a su máxima velocidad posible. Los otros dos principios, las eficiencias locales deben ser abolidas y cuarto, un proceso de enfoque debe existir para balancear el flujo y no la capacidad. Es decir, que nos vaya diciendo dónde tenemos que enfocarnos para ir mejorando la capacidad de procesar el inventario y moverlo a través de la operación. Entonces, como les dije, lo que quiero es enfocarme en el mecanismo propuesto por el doctor Goldratt para manejar las operaciones que están sujetas sobre todo a una gran cantidad de incertidumbre o variabilidad que proviene de la gran cantidad de SKUs, bajos volúmenes, lo que no permite dedicar líneas exclusivamente a una referencia y además que la demanda de cada SKU es fluctuante y es incierta en cuándo en el tiempo va a llegar. Siendo así,
Entonces, permítanme compartir el siguiente elemento. Si queremos utilizar el tiempo como variable que nos dicte, que nos ayude a establecer cuándo, cómo operar, debemos establecer fundamentalmente en el sistema de producir para pedido, determinar cuándo es que debemos liberar al piso de producción esa orden de manera que la podamos entregar a tiempo. Esa es la primera pregunta clave. Cuando hacemos esa pregunta, nos encontramos en la realidad que existen normalmente dos tipos de comportamientos que vemos en la mayoría de las compañías. El primer tipo de comportamiento es cuando tomamos un tiempo muy pequeño para responder. Es decir, que la fecha de entrega está muy cerca del tiempo de liberación. Es decir, el tiempo que tratamos de hacer, de trabajar, de producir, de operar, es muy corto. Tratamos de ofrecer tiempos de respuesta muy cortos y eso está relacionado con tratar de tener operaciones que manejen un flujo de inventario o una cantidad de inventario muy, pero muy pequeño. O sea, estamos queriendo acercarnos cada vez más al One Piece Flow. Pero si hacemos eso, el tiempo que nos tomamos para entregar está muy cerca de la fecha de entrega, corremos un riesgo altísimo. Primero, el tiempo de reacción es insuficiente, aparecen las emergencias y no tenemos tiempo suficiente de reacción. Y adicionalmente eso, por querer tener una cantidad de inventario muy pequeña en el piso de producción, ¿sí? Estamos muy débilmente protegidos contra Murphy. ¿Recuerdan el banco de trabajo? El inventario no necesariamente es malo porque tener inventario protege a la operación cuando existe Murphy para que las operaciones siguientes puedan moverse. Pero entonces, tratar de movernos o estar en el lado izquierdo de esta curva, lo que quiere decir es que vamos a estar en una situación donde van a haber interrupciones al flujo. Por lo tanto, no es un buen lugar donde estar. Es decir, que tiempos muy cortos no necesariamente son buenos. Miremos el otro extremo, tiempos muy largos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo recibo un pedido hoy y es para dentro de 3 meses, a pesar de que mi tiempo de respuesta sea un mes, entonces inmediatamente lo libero a piso. ¿Sí? Hago el proceso y digo, listo, esta orden ya la recibí y la coloco en el piso. Cuando ese es el modo de operar, ¿sí? Resulta que ahora quiere decir que independientemente de el tiempo de respuesta que yo tenga, voy liberando apenas va entrando el pedido. Eso nos lleva a una situación donde la cantidad de inventario en proceso, es decir, el tiempo que estoy tomando para responder a una fecha compromiso específica, es el más largo que me pueda tomar, ¿sí? O el más largo que yo considere. Quiere decir que estoy liberando apenas recibo ese pedido. Y usualmente tiende a haber una correlación entre el tiempo promedio, ¿sí? Que estoy entregando para una familia de productos en general con la cantidad de inventario en proceso que tengo. Y si estoy liberando aproximadamente un mes antes de la fecha de prometida entrega, lo más probable es que esté alrededor de un mes de inventario en proceso y que esté alrededor de un mes de respuesta, mi tiempo estándar para entregar. Entonces, cada vez que viene un pedido, probablemente está operando con ese ciclo ya. Esas son empresas que ya tienen mucho tiempo o tienen bastante tiempo operando con ese paradigma o esa manera de trabajar donde las órdenes se liberan inmediatamente. ¿Y qué es lo que lleva a eso? Como el tiempo de antelación es muy largo o mucho más largo, entonces tenemos exceso de inventario que produce atasco, atraso y además hay una pérdida de las prioridades, porque hay tanto inventario en proceso que a veces las prioridades no tienen claridad de qué debe ir primero o qué después. ¿Sí? Siendo así, nos encontramos con dos situaciones particulares, ¿sí? Y ambos extremos no son buenos. Entonces, intuitivamente lo que necesitamos hacer es escoger un periodo de tiempo que nos permite estar aproximadamente en la mitad de la curva, en la meseta. Es decir, donde las interrupciones al flujo no vamos a tener suficiente tiempo de reacción, pero no vamos a tener tanto inventario que nos va a entorpecer el movimiento de ese inventario a través del proceso. ¿Sí? Entonces, en nuestra experiencia, la mayoría de las compañías que conocemos y visitamos en el mundo, a pesar de que hay implementaciones numerosas de Lean o de
digamos, sistemas que funcionan o están tratando de trabajar con la menor cantidad de inventario posible y tiempos muy cortos, la mayoría de las empresas que nos encontramos están operando en la cara derecha de la curva. ¿Quiénes son esas empresas? Esas empresas que están en la cara derecha son compañías convencionales que utilizan grandes lotes de producción, ¿sí? Generalmente el tiempo de toque está entre el 1 al 10% del tiempo total de producción. Cuando hablamos del tiempo de toque, es el tiempo en el que la materia prima o el ensamble o la pieza está siendo realmente trabajada en la operación. No es tiempo de cola, ¿ya? Por diferencia, el tiempo de cola es abundante, ¿sí? Con sistemas de prioridad que son caliente, muy caliente y suelte todo lo demás ahora. Si ese tipo de prioridad es el que se maneja, claramente lo que quiere decir es que hay una desincronización entre lo que el mercado está pidiendo y lo que se está manufacturando o operando o procesando en la compañía o en la operación. ¿Okay? Es una situación de perder-perder, donde los tiempos de respuesta por definición son más largos que los que el mercado eh, desea o los que se pudieran entregar. Los inventarios en proceso son altos y el cumplimiento de fechas de entrega es relativamente bajo. Cuando estoy hablando de relativamente bajo, eso puede oscilar en industrias entre el 50% hasta el 80%. Si aún el 80% que luce mejor o el 85% sigue siendo bajo, dependiendo del número de piezas o ensamble que se entreguen por cada pedido. Eso puede ser inclusive, depende cómo se calcule, pero en general suele ser bajo. ¿Cuál es la consecuencia inevitable de estar operando a la derecha? Pues las colas muy largas, todas las piezas esperan. ¿Sí? Mientras una está siendo procesada, las demás esperan. Cuando uno va y mira si hay mucho inventario en proceso, la mayoría del tiempo se consume en colas, ¿sí? Esperando ser procesado por las máquinas. Esas colas largas, como consecuencia, llevan a que el tiempo de respuesta sea largo y el cumplimiento sea pobre. Entonces, fíjense que eso crea una presión para decir, si no tenemos tiempo suficiente y estamos entregando tarde, entonces necesitamos alargar nuestro compromiso y necesitamos de fecha de entrega, por lo tanto necesitamos liberar mucho antes. Ya no prometa 30 días o no prometa 20 días, prometa 30, prometa 35, 40 días. Y eso fíjense que lo que hace es simplemente abrir el espacio para introducir más inventario en proceso. Entonces no es difícil visualizar cómo estas fuerzas mueven a la compañía hacia arriba en la curva, ¿sí? La presionan a moverse cada vez más. Si yo voy extendiendo mis plazos de entrega y voy liberando continuamente apenas recibo pedido, pues lo que hago es sobrecargar el flujo de la planta o de la operación con más inventario. Entonces esto es lo que llamamos la espiral de la sobreproducción, ¿sí? Los proveedores o las compañías en esta categoría, es decir, que están en la curva derecha, sufren de esa espiral. Si yo tomo un tiempo muy largo para responder, entonces el trabajo lo libero más temprano de lo necesario. Si eso es así, entonces el trabajo se acumula y espera a los recursos disponibles en colas. Eso lleva a que muchas veces hay cambios de prioridad y multitareas, se reprograma la producción, ¿sí? El tiempo de toque se hace, en general se hace largo y se desperdicia tiempo. Los compromisos con los clientes no se cumplen y aumenta la presión para permitir aún más tiempo de trabajo. Por lo tanto, volvemos a liberar más tiempo, ¿sí? Muy bien. Siendo esta la situación, entonces, ¿qué es lo que proponemos? A partir de los principios de flujo, hay dos acciones inmediatas, prácticas, que se pueden tomar entendiendo esta situación. Ese mecanismo práctico para guiar a las operaciones cuando no producir está compuesto de dos elementos. El primero, ahogar la entrada de materia prima, es decir, evitar, restringir la entrada de materia prima. Esa política o pensar de que mientras antes empiezo, antes termino, es decir, si recibo un pedido, lo proceso inmediatamente, va para el piso de producción, porque eso es lo que me va a garantizar entregarlo a tiempo, ese supuesto lo vamos a retar. Y el segundo supuesto que vamos a retar es que los compromisos de entrega y liberación de material se hacen solo basado en el control de carga sobre el recurso de capacidad restringida. Es decir, que lo que queremos hacer es maximizar la tasa de productividad
de toda la línea, pero entendiendo que tiene un recurso capacidad restringida, una restricción, que tener una activación constante de la restricción e inventario por encima de lo que la restricción es capaz de procesar, a lo único que nos lleva es a desplazarnos en la cara derecha. Y ese inventario lo que hace es empeorar nuestra capacidad para hacer que ese inventario se mueva y tomar decisiones en piso de producción mucho más alineadas con la demanda. Los otros elementos que tienen que ver con las eficiencias locales que se requiere para darle sostenibilidad a este proceso de mejorar el flujo y hacer a la operación más rápida, ágil, flexible, ¿sí? No los vamos a ver hoy, pero están descritos en detalle con respecto a esas eficiencias locales, qué significa y con ejemplo en el artículo del doctor Goldberg. Y por último, el proceso de balanceo de flujo también está esbozado ahí, pero ya lo veremos en otra oportunidad. Entonces, los paradigmas que estamos retando hasta el momento son un recurso ocioso y un desperdicio. Hablamos que debemos considerar a todos los recursos que no son la restricción con recursos con capacidad protectiva. Es decir, son los recursos que me permiten responder muy rápido cuando pega Murphy o cuando estoy lidiando con la variabilidad del proceso. Mientras antes empiezo, antes termino, ese es el paradigma que tenemos hoy en día donde estamos liberando muy rápidamente cualquier pedido al piso de producción sin tomar en cuenta que la carga sobre los recursos está siendo demasiado elevada y que tenemos que ajustarla más bien al flujo que queremos generar. El otro supuesto es que el tiempo de producción no puede ser reducido significativamente. Vamos a ver que sí. Y una mejora en cualquier recurso mejora todo el sistema. Ese es el otro paradigma que queremos retar desde el punto de vista de costos y nuevamente cómo se calculan los costos, eso puede ser correcto. Pero desde el punto de vista de flujo y generación de más throughput o resistencia como indicador global de la cadena, eso no es correcto. Entonces, estos son los 4 paradigmas que queremos cambiar y que vamos a retar y que vamos a proveer la manera de hacerlo. Entonces, enfocados nuevamente en el primer elemento es cómo evitar la sobreproducción. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer es tomar a nuestro sistema, nuestra operación y asegurar que ahora, si está en la cara derecha, lo vamos a llevar sobre la meseta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a partir de hoy, vamos a decir que el tiempo de producción nuevo ya no es, por ejemplo, un mes, sino que van a ser 15 días. Es decir, vamos a cortar el tiempo de producción actual que tenemos total desde que se libera una orden hasta que está lista para despacho a la mitad. Y vamos a usar ese tiempo como el indicador para tomar decisiones de cuándo liberar las órdenes nuevas de producción al piso de producción. Y las que ya están, si han sido liberadas mucho antes y no cumple con ese criterio de que solo deben ser liberadas un amortiguador nuevo de tiempo antes de la fecha de entrega, es decir, el 50% del tiempo actual de producción, si fueron liberadas antes, las congelamos. ¿Ya? Entonces esa mitad lo que vamos a hacer es desplazar y nuestro nuevo tiempo de producción va a ser la mitad de lo que es actualmente. Si eso es así, ¿eso qué quiere decir? Es el esbozo de lo que denominamos tambor amortiguador y cuerda. Imagínense nuevamente nuestra operación anterior donde tenemos un recurso que tiene capacidad restringida, los demás recursos tienen capacidad suficiente, tenemos una fecha de entrega compromiso y lo que vamos a hacer es que todo el tiempo de producción es lo que denominamos el amortiguador. Ese amortiguador ahora va a ser la mitad del tiempo que tenemos hoy, es decir, lo vamos a reducir a la mitad. Y la fecha de liberación es un tiempo amortiguador antes de la fecha de entrega. Es decir, que si tomábamos el tiempo actual, es dividido entre 2. Por lo tanto, vamos a liberar esa materia prima más tarde, es decir, más cerca de la fecha de entrega. ¿Ok? En lugar de liberarlo inmediatamente como lo hacemos hoy. Si eso es así, también el otro elemento que vamos a introducir es que lo que vamos a liberar diariamente como carga de trabajo al piso de producción debe estar limitado por lo menos por la máxima capacidad que tiene la restricción de procesar y producir. Es decir, que no vamos a sobrecargar la restricción. Y recuerden que hablábamos de capacidad protectiva, Murphy existe y esa capacidad protectiva también la necesitamos en la restricción.
Por lo tanto, no vamos a liberar al 100%, sino que vamos a utilizar la restricción al 100% de su capacidad disponible. Siempre tenemos que tener algo de capacidad protectiva aún en la restricción, porque Murphy nos puede pegar. ¿Ok? Y lo que hacemos es que evitando sobresaturar la línea, siempre liberando de acuerdo a la capacidad subordinados con la restricción y cortando ese paradigma de liberar inmediatamente, sino liberar un tiempo antes de producción, entonces vamos a ir reduciendo la cantidad de inventario en proceso y vamos a acelerar el flujo. Entonces, ¿cuáles son los pasos prácticos que hay que seguir? Lo más importante antes de aplicar estas acciones que acabo de escribir, obviamente es que deben validar los supuestos claves. Estas acciones van a funcionar y dar el resultado muy rápidamente en las situaciones donde se cumplen los criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, su operación tiene un exceso de WIP, es decir, hay mucho inventario en proceso y probablemente es una situación donde manejan muchos SKU, la demanda por cada SKU es baja y la demanda fluctúa. Pero en su manera de producir hay exceso de WIP. El tiempo de toque, es decir, el tiempo de procesamiento de cada pieza o su ensamble o componente, es menor al 10% del tiempo de producción total que tiene hoy. Si, por ejemplo, hoy tiene un tiempo de producción o un tiempo de compromiso con el mercado que es de un mes, ¿sí? El tiempo de toque debería ser muchísimo menos de 10%, muchísimo menos de 3 días. La realidad es que en la mayoría de las operaciones el tiempo de procesamiento, si la línea está completamente vacía, es cuestión de minutos, horas, en el peor de los casos un día, día y medio, con respecto a este tiempo de entrega de un mes que está haciendo referencia. Verifique si el tiempo de toque es menor al 10% del tiempo total de producción y la mayoría de su tiempo se pierde en colas, entonces esta solución aplica. Fecha de liberación para cada orden, tome la fecha de entrega prometida y réstele el 50% del tiempo de producción actual. Esa debe ser la fecha de liberación. Haga la lista de todas las órdenes. Si efectivamente todas sus órdenes han sido liberadas antes de tiempo, muchas han sido liberadas antes de tiempo y la fecha de liberación no le corresponde de acuerdo a este cálculo, congélela, retírela para que no se trabaje y solo trabaje en aquellas que debieron estar en el piso de producción. Y a partir de ese momento, cada vez que llega la fecha de liberación, revise cuáles son las órdenes que tienen que entrar. Y asegúrese de que la carga que está liberando al piso de producción no supera la capacidad de su restricción. Hecho esto, va a obtener los resultados de una aceleración del flujo, reducción del inventario de proceso, menos materia prima al piso, las entregas a tiempo van a mejorar y va a recuperar capacidad que está siendo desperdiciada o mal utilizada. Muy bien. La evidencia para concluir, ¿sí? Este aspecto, demostrar qué es lo que sucede, permítame mostrarles dos ejemplos. El primer ejemplo es una planta de utensilios de cocina, es decir, de acero que se estampan y se producen. Eh, el gráfico que les estoy mostrando acá es de la planta. La planta registra las órdenes atrasadas para cada día y en este momento tenemos un registro que empieza el 5 de octubre y termina el 12 de septiembre. Si miran al principio, dentro de los primeros días, hay un promedio aproximadamente del 15% de pedidos atrasados. La flecha indica el momento en que se introdujo el paso de ahogar la entrada, es decir, restringir la entrada de materia prima. Y la barra negra que está en la parte inferior denota los 30 días o el mes desde que se intervino la planta hasta un mes después con los resultados de pedidos atrasados. Es decir, que el flujo se aceleró. Una de las preguntas clave es que si las ventas bajaron o no. En este caso particular, las ventas no bajaron, sino que las ventas subieron. ¿Ok? Es decir, la carga que venía de pedido iba aumentando, sin embargo, la planta se aceleró. Entonces, restringimos aproximadamente el 20-21 de octubre y el 20 de noviembre ya tenemos un nivel que es muchísimo más bajo en atraso. Si miramos, deben ver una raya punteada roja que indica el promedio de 15% de atraso, más o menos, y en cuestión de un mes estamos hablando de unos atrasos que están por debajo del 2%.
Eso significa que en cuestión de un mes podemos pasar de un desempeño de entregas de alrededor del 85% a uno mejor del 95 o inclusive 98%. Ese nivel de desempeño se mantiene después de ahí en adelante muy estable, a menos que ocurra un cambio significativo en el mercado, pero generalmente con esta parte del proceso, más los otros principios de flujo, la compañía ha logrado estabilizar su producción y las operaciones a ese nivel de confiabilidad. Bien, miremos otro ejemplo distinto, pero también con muchos SKUs. Un fabricante textil que le produce a grandes marcas una gran cantidad de SKUs con una entrega a tiempo que era bastante regular para Mala, alrededor de menos del 50%. La línea roja muestra cuándo se inició el proceso de ahogar la entrada y como ven ustedes que rápidamente, aproximadamente en unos pocos meses, ¿sí? Entre 4 a 5 meses, ya la entrega a tiempo está por encima del 90%. Esta tiene su fluctuación, pero ya se ha mantenido estable inclusive después de casi un año y continúa estando por encima del 90-95%. Otro de los efectos de esto es que las penalidades y gastos de transporte aéreo que tenía que incurrir la compañía para subsanar de alguna manera su pobre entrega a tiempo se redujo a menos del 10% del año anterior. O sea, un beneficio para el flujo de caja, una reducción de gastos, mejora en la rentabilidad. Como decíamos, esperamos que los inventarios bajen. En este caso particular, pues tanto el inventario en proceso como de los productos terminados se van estabilizando con menos inventario en proceso de manera significativa. Por lo tanto, el tiempo de respuesta es mucho menor. Un balanceo también de los inventarios, una optimización de los inventarios a nivel de materia prima y una reducción importante del material de empaque. Eh, También con efectos importantes de incremento de la capacidad. ¿Okay? Pues muy bien. Entonces, el resumen de resultados para esta compañía a los 6 meses de una implementación es que hay una mejora importantísima de las entregas a tiempo y completo, hay una reducción de las multas, reducción en los tiempos de entrega, revela capacidad disponible, hay una reducción del inventario en proceso, se mantiene una buena disponibilidad del producto terminado y hay una reducción importante a nivel de materia prima, empaque y accesorios. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido compartir en este rato con ustedes? Fundamentalmente empezamos diciendo que hoy en día la gerencia tiene el reto de poder administrar eh, su organización y las operaciones dentro, entendiendo que existe la complejidad, la incertidumbre y los conflictos. Y lo que hemos querido proveer acá son una visual muy rápida de cómo ir administrando la operación, las organizaciones, entendiendo que estos elementos existen. Para la complejidad lo que hacemos es utilizar las restricciones como punto de apalancamiento que reduce el ancho de banda necesario de estar administrando absolutamente todo y que es suficientemente bueno para darnos un indicador y además las herramientas para administrar la organización como un todo, con un excelente resultado en la mejora del flujo y la productividad de la organización. Para la incertidumbre, el concepto fundamental de amortiguadores. Hablamos de amortiguadores de tiempo y amortiguadores de capacidad. E inclusive atisbamos un poco sobre el tema del amortiguador de inventario. ¿Okay? Esas son tres formas en las que el inventario se puede manifestar, a pesar de que entre sí mismas son aproximadamente manifestaciones del mismo elemento. Al final, capacidad, tiempo e inventario son manifestaciones de tiempo de respuesta que tenemos acumulado en alguna parte para poder entregar sobre la demanda. Y obviamente el tema de los supuestos. Para poder cambiar y administrar a través de restricciones amortiguadas de una manera más simple, necesitamos retar supuestos que están
profundamente arraigados en la manera de hacer las cosas en las operaciones. Ahora, a partir de estos tres elementos, ¿sí? Es que se han desarrollado a través de los años, en teoría de restricciones, una serie de aplicaciones. En el caso de las que hemos estado viendo hoy, lo que denominamos tambor amortiguador cuerda o DBR por sus siglas en inglés, que son aplicaciones de flujo, es decir, para el manejo de del producto físico, los elementos físicos, elementos que tienen que ver con la logística de la operación de la compañía. ¿Sí? Cadena crítica es la solución que nos permite aplicar los principios de flujo al ambiente de proyectos. En el caso de operaciones es TAC-DBR, en el caso de la cadena de suministro reposición pool, en el caso de retail es pool sincronizado. Hoy nos hemos enfocado en operaciones y también existen aplicaciones de negocio basadas en estos mismos conceptos o pilares fundamentales que son ofertas de valor para el mercado, innovación de negocios, motor de armonía, estrategia y táctica y procesos de decisión gerencial. Estos procesos, estos elementos de negocio se requieren porque la compañía tiene procesos productivos tangibles, duros y procesos que tienen que ver con estrategia, comunicación, oferta para el mercado, que tiene que ver con, digamos, la parte blanda, si se quiere, de la gestión y las interacciones que deben ocurrir para la sincronización en la compañía. Muy bien. Al final, lo que hemos querido mostrar es que en teoría de restricciones, algo que es un común denominador de todos estos elementos es el enfoque. No solo es importante decidir qué hacer, más importante aún es decidir qué no hacer.